Buenos días a todos. Me preguntaron si podía hablar del nacimiento del México moderno, con un subtítulo Claves para el encuentro en la pluralidad, lo que manifiesta una intención muy positiva, muy generosa, pero muy difícil de realizar. La mejor prueba es los debates por la historia que han resucitado últimamente en México. Vivimos momentos de debate ideológico, el viaje de la esposa del presidente de la República a Europa, su entrevista con el presidente Macron, su entrevista con el Papa, nos demuestran que se sigue buscando ejemplos y argumentos en el pasado. El presidente López Obrador alterna con imágenes de un grupo selecto de héroes que son los suyos, y por ejemplo, Felipe Ángeles o Leona Vicario, que no son personajes muy, digamos, conocidos, que todavía falta mucho para estudiar. Y uno se puede preguntar por qué el año pasado fue el año oficialmente de la muerte de Zapata. ¿Y por qué 2020 no es el año de la muerte de Carranza? ¿Por qué se privilegia los episodios violentos y no los episodios de continuidad, de transformación evolutiva, de sana estabilidad? Hay que recordar que el costo en vidas humanas tanto de la guerra de independencia como de las guerras de reforma y de la intervención francesa y de la Revolución Mexicana fueron costos muy altos. Entonces, pues bienvenido al cambio y buscamos el cambio, pero hay que bajar esos costos sociales y humanos, ¿no? 2021 va a ser año de varias conmemoraciones, por ejemplo, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, los 200 años de la independencia proclamada por Iturbide, y ahí tenemos personajes como Hernán Cortés o Iturbide, que es, digamos, muy discutidos, pero que merecerían un debate antes de ser definitivamente satanizados. Porque lo que se mal llama la conquista es al mismo tiempo el nacimiento de una nueva entidad histórica que va a ser finalmente nuestro México mestizo. Y los procesos fundacionales, pues yo creo que pueden ser más importantes que los de transformación, que son los momentos privilegiados en la ideología del gobierno actual. La independencia de 1821 no es la de Hidalgo, y tampoco, digamos, la que soñaba Morelos no era la que soñaba Hidalgo. Así que, digamos, el recurso a la historia es bastante complicado. El historiador siempre es un aguafiesta porque siempre dice, es que las cosas no son exactamente así. Hablo del historiador que no se pone al servicio del gobierno en turno o de la ideología dominante, no habla del historiador oficial. Actualmente me encuentro en Francia y he descubierto una colección editorial muy interesante, dirigida, ideada por un periodista franco-suizo, Richard Verly, y la colección se llama El alma de los pueblos. De manera interesante no consiguió editorial en Francia y la consiguió en Bélgica. Ya ha publicado 60 títulos, él empezó con Grecia, Alemania, España, Polonia y sigue. Y un comentario muy interesante que hace este señor es que la crisis financiera de 2008 en Grecia demuestra que los griegos no cambiaron. El alma del pueblo griego sobrevivió la crisis
mientras que el Estado griego sí tuvo que cambiar. Y yo diría que hoy en día en Líbano 2020, los libaneses no quieren dejar de ser libaneses, pero quieren que cambie su Estado. Y eso nos obliga a tomar en cuenta cuando usted me pregunta el nacimiento del México moderno, pues yo digo que no es solamente un asunto de historia política, sino que de geografía, de creencias. Y ahí está el tema religioso que hoy en día muchos quieren olvidar o evadir o borrar. La geografía es muy importante porque no es lo mismo el mar y la costa que la montaña. El clima moldea a los pueblos. En México, los salteños y los abajeños, los serranos y los de la Tierra Caliente, los norteños y los del Gran Tunal, de la Gran Chichimeca, todos son mexicanos, pero todos son diferentes y con su personalidad, que se refleja en la comida, en la cocina. Así que la tierra, y cuando digo la tierra estoy hablando del clima, del agua, de la altura, de todo esto, la tierra es un factor importante. Ahora, revolucionado por el fenómeno de los últimos, que diría, 70 años, que es la urbanización masiva y una urbanización que culmina con el fenómeno de las megalópolis. Lo que quiero decir es que somos el fruto de la geografía y de la historia. Ustedes me piden privilegiar la historia, incluso la historia política, de crisis, de conflictos, y en la esperanza de encontrar ejemplos de resolución pacífica de conflictos con un encuentro en la pluralidad. Y sí hay algunos ejemplos positivos, pero no olviden, por favor, la geografía y la historia no política, que es la historia de siglos, de milenios, que es la historia anterior al Estado mexicano, al gobierno moderno, a sus partidos, a la dominación del gobierno central sobre los pueblos, que a veces la confiscación del poder, la confiscación del Estado por una minoría dirigente, para bien o para mal. Les recomiendo una vez más la lectura de Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de Gracia, ese libro maestro de Luis González, que en paz descanse, libro que se publicó en 1968 y que pudo llamarse A la hora de mi campanario. Es la historia de su pueblo, 10,000 habitantes, pero al mismo tiempo es la historia de México en una nuez. Y de ese libro quiero sacar un solo ejemplo para que vean que hay tiempos diferentes, hay vivencias diferentes en el mismo momento. Cuando los liberales y los conservadores, estoy hablando de dos minorías conscientes, ideologizadas, que se peleaban en términos modernos de la Europa moderna, cuando se estaban peleando, cuando el triunfo liberal o la llegada de los franceses y de Maximiliano y la derrota final de Maximiliano, a los habitantes de San José de Gracia, que todavía no existía, sino que era un conjunto de rancherías que no tardarían en unirse para crear el pueblo de San José. Bueno, para ellos el año de los franceses no, es el año de la aurora boreal, que es el acontecimiento que se quedó en la memoria de los pueblos. Y eso para, digamos, 1917, el año de la Constitución, para nosotros, para el 90% de los habitantes de México, 1917 fue el año del hambre, no el año de la Constitución. Así que insisto en la profundidad histórica. Nosotros la estamos aplanando y reducimos la historia a una serie de conmemoraciones o de monumentos, monumentos que se destruyen según las ideologías en boga. Y lo que está pasando ahora, que empezó en Estados Unidos, continuó en Francia y está llegando a México, es lamentable, la destrucción de los monumentos.
Como historiador, yo estoy a favor de la conservación de todos o de la destrucción de todos, pero bueno. Les quiero dar un ejemplo sobre, otra vez, la diferencia en cierta memoria popular y la historia oficial e incluso la historia académica. Cuando yo estaba haciendo mi investigación, mi tesis sobre la cristiada, en Guanajuato, en el viejo mercado de la ciudad de Guanajuato, entrevisté a una viejita que había participado a la cristiada llevando tortillas a los guerrilleros, a los combatientes. Y ella me enseñaba una casa y me decía, al lado del mercado, y me decía, aquí cayó Allende. Cuando entró Allende a Guanajuato, había terminado el mercado y había un montón de cortezas de melón y su caballo resbaló, se cayó, pero era tan buen jinete que levantó el caballo sin bajarse del caballo. Y entonces le pregunté, ¿y eso cuándo fue? Y entonces ella me dijo, fue hace mucho tiempo, cuando la Revolución Mexicana. Es decir, para esa señora, Allende y Pancho Villa ocurrían al mismo tiempo, ¿no? O sea que en la profundidad histórica todo cabe, pero al mismo tiempo todo se aplana. Y me ha tocado también en el atrio de la vieja Basílica de Guadalupe, estoy hablando de los años 60, me ha tocado grabar danzas de la conquista de los famosos danzantes, de los concheros, y sus cantos iban totalmente en contra de la historia oficial. Celebraban el encuentro entre Moctezuma y Cortés y hablaba de la reina Isabel que trajo la verdadera fe y todos fuimos bautizados. Eso cantaban los concheros, que hoy en día no es una cosa políticamente correcta, pero bueno. México, pues, es el resultado de una larga evolución. Y México, igual que muchas naciones, y uso la palabra entre comillas, es muy reciente. Yo diría que nuestro México se forja a sangre y fuego entre 1920 y 1940, o 1910 si quieren empezar un poco antes. Y es un parto sangriente. Después de la modernización inicial pacífica de ferrocarriles, telégrafo, etc., ¿no? Después viene la aceleración de la urbanización, que es una verdadera revolución, y el crecimiento demográfico explosivo de México. Tienen que recordar que en 1910 México tenía 15 millones de habitantes. El 85% vivía en el campo. Cuando yo llegué a México en 1962 tenía 55 millones de habitantes y todavía una pequeña mayoría, 60%, vivía en el campo. Hoy somos 130 millones, 80% urbano y la tercera parte en megalópolis, en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Es un cambio radical, brutal, relámpago. El México que conocí en 1962, a mis 20 años, era muy diferente del México de hoy. Toda la gente era flaca, la gente era delgada y la seguridad en el país era absoluta. Yo dormí al lado de la carretera en despoblado durante 2-3 meses y nunca me pasó nada. Hoy en día, quién sabe. El PRI estaba en su apogeo. Todavía no era lo que años después Vargas Llosa definiría como la dictadura perfecta, porque invisible. En ese momento era visible. Pero para un joven estudiante que llegaba de Europa en 1962 y que entraba en los pueblos y por todos lados había pintas revolucionarias, los obreros de Orizaba con López Mateos, el sindicato este y el otro, yo me creía digamos, en Cuba. En ese momento, los estudiantes en Francia éramos todos
fervientes admiradores de la revolución castrista, que pensábamos que era una revolución humanista, todavía no venía la decepción, ¿no? Luego vino el 68, que me tocó vivir en México, no como participante, pero sí como profesor de mis alumnos, y algunos sí fueron a dar al campo militar número 1. Más adelante uno desapareció en la guerrilla. Y a partir del 68, lentamente, pero de manera continua, empieza lo que llamamos la transición democrática. Y después de muchas esperanzas, transición democrática que llega a su apogeo en 2000, cuando después de haber perdido la mayoría en el Congreso, de haber perdido varias gobernaturas, el PRI pierde democráticamente la presidencia. Y hay que reconocer que el presidente Zedillo no solamente permitió, sino estuvo de acuerdo con esa evolución y con ese cambio. No estoy para nada compartiendo el análisis de algunos priistas que decían que era un traidor, ¿no? Que era un caballo de Troya infiltrado. Pero bueno, podemos hacer una historia de los orígenes del México contemporáneo en la larga duración. México como nación-estado no existió siempre. Como nación-estado, insisto, es muy reciente y apenas está consolidado, integrado en los últimos 80 años, es decir, más o menos tiene mi edad. Y ese estado creó la nación política moderna mexicana, que tiene una conciencia de identidad nacional muy fuerte. Yo casi me atrevería a decir que es la más fuerte de América. Y cuando digo América, incluyo Estados Unidos e incluyo Canadá. No estoy hablando solamente de América Latina. Pero esa conciencia de identidad nacional en la cual comulgan todos los mexicanos, pues nuestros antepasados han pagado un precio muy alto y valdría la pena por lo mismo conservarla y no dejarnos dividir y dejar resucitar odios, digamos, un ambiente de guerra civil. Ahora, antes del Estado ya existía México como comunidad, o mejor dicho, como archipiélago de miles de pequeñas comunidades, pero que tenían muchas cosas en común, empezando por la religión. Y eso fue por eso el choque entre el Estado, esencialmente el Estado liberal, pero también los conservadores, y también Maximiliano. El choque de los que querían construir el Estado moderno con la Iglesia. Porque la Iglesia era omnipresente, la Iglesia anterior al Estado, y la Iglesia que pues había bautizado a México, no solamente a los hombres, sino a los pueblos, que todos tenían su santo padrino y su doble nombre prehispánico y del santoral. Hay una dimensión de celos en las agresiones contra la Iglesia, una Iglesia que ofrecía una visión del mundo, sistemas de representación, estoy pensando en la música, en los cantos, en las pinturas, en las estatuas, y evidentemente normas éticas, valores sociales, la familia, y símbolos importantísimos como el de la Virgen de Guadalupe. Ese conjunto constituyó los fundamentos de esta comunidad, que es México antes del México nación-estado moderno. Y me temo que de cierta manera esta continuidad se está acabando bajo nuestros ojos y que esta comunidad se está dividiendo bajo nuestros ojos. La terrible violencia que sufre el país desde hace muchos años, el famoso
no sé si bien llamado o mal llamado crimen organizado o desorganizado, es un síntoma. Es síntoma de ese fenómeno, no es la causa, es el síntoma. Pero bueno, quiero repasar muy rápidamente nuestra historia. Nuestra historia empieza hace 150.000 años, cuando Homo sapiens sale de África. Sale de África y se dispersa por todo el mundo entre 40.000 y 12.000 antes de Cristo, llega de Asia y cruza a pie lo que llamamos hoy el estrecho de Bering, porque por las grandes glaciaciones el nivel de los océanos era mucho más bajo que el de hoy. Esa es la primera etapa, digamos, y de historia universal. Y luego hay dos etapas de historia regional. Por un lado, el nacimiento del mundo greco-romano, que recibe al judaísmo y luego al cristianismo. El cristianismo que nace en esa cuna medio oriental, mediterránea, en el marco político y cultural del mundo greco-romano, que de cierta manera nos marca hasta hoy. Y el otro acontecimiento regional son los mundos, ¿cómo los llamaría yo? Indianos, bueno, la palabra, la culpa la tiene Colón, que pensaba que llegaba a la India. Los mundos americanos, Américo Vespucci todavía no había dado su nombre a ese continente, pero digamos, desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego, muchos, 50, quizá 60 mundos amerindianos, entre los cuales, a partir del siglo XIII, XIV, surgen los mexicas y lo que a veces llaman el Imperio Mexica, otros prefieren llamarlo Confederación, no importa, es un estado dominador, conquistador y que intenta expandirse. La etapa siguiente es precisamente el encuentro entre esos dos mundos. Ese mundo del Renacimiento europeo muy marcado por el mundo grecorromano, muy cristiano, justo en la conflagración de la división entre católicos y protestantes, que es un factor de dinamismo más, y los mundos amerindianos. Y es cuando ocurre lo que llamamos, para simplificar, la conquista, pero que es mucho más complicado que una conquista. Es mucho más complicado, es otra cosa que un fenómeno colonial, y Hernán Cortés es mucho más que un conquistador, verdugo, asesino, toda la leyenda negra que ha recogido en gran parte nuestra historia oficial. Y es lo que vamos a ver el año próximo con la conmemoración de la caída de Tenochtitlán en 1521. Pero si usted va a Tlaxcala y visita el Palacio de Gobierno, arriba de la escalera monumental hay una pintura mural, un gran fresco, donde los capitanes tlaxcaltecas entran a la Ciudad de México al lado de Hernán Cortés. No vaya a decir a un tlaxcalteca que ha sido conquistado. Ellos se consideran como conquistadores. Gracias a una alianza política, una sabia alianza con Hernán Cortés, pudieron derrotar la amenaza constante de México sobre Tlaxcala. Y luego, la expansión que encabeza Hernán Cortés hacia el occidente, hacia el norte, hacia Centroamérica, todo esto, si es conquista o toma de posesión, porque muchas veces ni hay batallas, pues el ejército de Hernán Cortés es un ejército de mexicas, de tlaxcaltecas, de otomís,
y van a fundar colonias, la Nueva Tlaxcala, en el norte, pobladas por mexicas, tlaxcaltecas y otomís. Así que, pues, la conquista es otra cosa. Sí hay derrota de los mexicas, sí hay después un desastre demográfico que no se puede asimilar a un genocidio porque no hay la voluntad política clara y consciente de acabar físicamente con un pueblo, biológicamente con un pueblo, sino se debe al terrible choque biológico, viral. Por eso empecé hablando de la llegada a América de Homo sapiens entre 40.000 y 12.000 años antes de Cristo. Después no hay ningún contacto entre lo que va a ser, lo que vamos a llamar el Nuevo Mundo, ningún contacto entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. De tal manera que los habitantes de América no pudieron desarrollar defensas naturales, defensas antivirales, y por eso enfermedades para nada mortales en Europa lo fueron, e incluso siendo hasta la fecha en las zonas de menos mestizaje biológico en México, el sarampión puede ser el sarampión es una enfermedad seria, incluso en Europa, pero cuando mucho afecta la vista, o cae un párpado o el oído, pero en el sureste de México, entre ciertas poblaciones indígenas, los niños se mueren del sarampión. Eso nos da una idea de lo que fue el desastre demográfico. Pero hay una dimensión de Hernán Cortés que políticamente no podemos esperar que se la mencione el año próximo como visionario de una América futura, una América mestiza, una América de fusión. Pero bueno, lo dejamos. La segunda, un capítulo que en la historia oficial también desaparece, son los casi 3 siglos de la Nueva España. De la Nueva España en el marco del Imperio Español, que es un imperio descentralizado, es una confederación de reinos, por lo menos hasta las reformas borbónicas, que fueron un intento, más que intento, en gran parte se logró, pero con efectos, con daños colaterales muy grandes de centralización, de construcción de un Estado moderno, y por lo mismo pone fin al pluralismo, a las autonomías locales. Un colega norteamericano de origen hispano calificó esos 3 siglos de manera despreciativa de la siesta colonial. En un libro de texto para estudiantes universitarios de Estados Unidos, el capítulo se llama La siesta colonial. Pues la siesta colonial fue muy positiva. Para empezar, fueron casi 3 siglos de paz. Prácticamente sin ejército, sin policía, sin gendarmería, se mantuvo el orden. Y el impacto de las famosas leyes de India fue tal que todavía en 1850, 1870, las comunidades indígenas escriben a Madrid para recibir confirmación de sus títulos primordiales. Y a la hora de la reforma agraria, los pueblos vuelven a invocar sus títulos primordiales del siglo XVI, XVII y XVIII, que son los únicos documentos que les importan. Los documentos del Estado moderno no creen para nada. Llegamos a la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue también una guerra civil entre americanos. Y eso no solamente en México, sino en toda América Latina. Y hay que recordar que es un accidente. Un accidente puede ser gravísimo, ¿no? Un accidente de coche, aceite en una curva o grava en una curva, puede matar a los pasajeros que andaban felices en un coche en perfecto estado y con un excelente conductor. El accidente lo provocó Napoleón. Un profesor de historia
muy querido Henri Marroux, especialista de San Agustín y de la historia antigua, pero conocía la historia universal. Y él decía que él no pasaba nunca debajo del Arco de Triunfo de París porque consideraba a Napoleón como un criminal de guerra, que debía millones de vidas. Bueno, la agresión imperialista totalmente injustificada de Napoleón contra España en 1808 provocó el levantamiento, la resistencia popular española, un vacío de poder, ya que confiscó, digamos, encerró en residencias lujosas y con excelente tratamiento a la familia real de España, pero sentó en el trono a su hermano, lo que provocó una reacción de lealtad americana, de tal manera que la llamada Guerra de Independencia en realidad empieza como una resistencia lealista, realista, contra el usurpador Napoleón y su hermano, Pepe Botella, así apodado por los madrileños por su gusto por el vino tinto español. Si uno se pone al juego de qué hubiera pasado si Napoleón no ataca a España, que por cierto le costó a España 500.000 de vidas, arrasó económicamente con España, y eso explica la historia catastrófica de España a lo largo del siglo XIX y yo diría hasta la guerra civil de los años 30 y el franquismo. Accidente provocado por Napoleón. Si no, pues uno puede soñar con una lenta evolución al estilo del Imperio británico, con la creación de un Commonwealth, de dominiones que poco a poco toman su independencia, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur y las otras colonias africanas, sin violencia y sin guerra civil. Pero por culpa de Napoleón, México vivió un desastre entre 1810 y 1821. El símbolo que más me impacta es la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Adentro habían cometido el error de refugiarse el intendente Riaño, un hombre muy capaz, amigo de Hidalgo, por cierto, y los principales jefes de familia no españoles, porque en aquel entonces los criollos también eran españoles, peninsulares, es decir, españoles que habían nacido en España. Ahí están adentro, con su dinero, con sus alhajas, y estaban, digamos, dueños de la alhóndiga, que era la reserva de trigo y de maíz, el equivalente del pan y la tortilla. Es decir, eso despertó las ganas y la necesidad de tomar la alhóndiga y repartirse el botín. Pero lo que me llama la atención es que esos hombres adentro tenían afuera sus esposas, criollas o no, mexicanas de la tierra. O sea, criollas o indígenas, mexicanas, no peninsulares. Y sus hijos, nacidos en México, y a criollos. Si eso no es una guerra civil, no sé qué es. Claves para el encuentro en la pluralidad. Es uno de los pocos ejemplos que encuentro en la historia de México, es el famoso abrazo de Acatempan. Entre las dos cabezas, la cabeza de la resistencia a la insurrección, Iturbide, y la cabeza de la irreductible guerrilla insurgente, Guadalupe Victoria. Y se ponen de acuerdo para lograr pacíficamente la independencia bajo la bandera tricolor de las tres garantías que son la unión, la independencia y la religión. Y logran el milagro de ponerse de acuerdo con el último virrey que acaba de llegar, O'Donoghue, y en Jalapa se ponen de acuerdo
y el virrey reconoce la independencia de México. Luego viene el breve episodio del imperio de Maximiliano, anticipo, del imperio de Iturbide, y después, pero mucho después, yo creo que casi hay que esperar el siglo XX, para que surja, para que se elabore el mito de Iturbide el Malo. Iturbide fue un hombre bastante popular y la idea del imperio, el ideólogo, realmente el artesano de la fundación del imperio, es nada menos que la cabeza más inteligente del Partido Liberal de la época, Lorenzo de Zavala. Dejo eso a un lado, es un episodio positivo, y después llegamos a las guerras de reforma, de la intervención francesa y del imperio, que es la segunda tragedia de nuestra historia, la primera siendo esa guerra de 1810 a 1821, guerra civil, otra guerra civil acompañado de guerra extranjera, de intervención extranjera, francesa directa, norteamericana indirecta, 10 años de guerra que devastaron al país y que sepultó el sueño de los moderados, los que en aquel entonces llamaban los notables o la gente de bien, podríamos decir liberales moderados, conservadores moderados, que compartieron el sueño de Maximiliano de un imperio moderadamente liberal, una solución monárquica constitucional, y hay que saber que tampoco es políticamente correcto decirlo, hay que saber que en su mayoría las comunidades indígenas apoyaron al breve intento de imperio de Maximiliano. Después de, digamos, del triunfo de la facción más intolerante en la cuestión religiosa de los liberales, después de Juárez, Lerdo de Tejada, con la expulsión de las monjas de la caridad, a las Juárez les había perdonado, ellas decían, ellas pueden quedarse en México, pero Lerdo las expulsó, y eso fue la gota que derramó el vaso, y hubo una alianza, si no oficial, por lo menos real en el terreno, entre el liberal, el brillante militar liberal frustrado en sus aspiraciones presidenciales, otro oaxaqueño como Juárez, el joven Porfirio Díaz, y los católicos molestos con lo que podemos llamar realmente una persecución religiosa. Y así Porfirio Díaz llegó a la presidencia y inventó poco a poco una política en la cuestión religiosa que se llamó la política de la conciliación, que muchos han criticado diciendo en realidad era hipocresía, las leyes anticlericales seguían de pie pero no se aplicaban, doble hipocresía, hipocresía del gobierno, hipocresía de la iglesia. Yo creo que personalmente yo no comparto esa idea, y creo que don Porfirio supo apaciguar, pacificar el país. Como dijo Álvaro Obregón, general revolucionario, brillantísimo, brillante estadista también, y tenía un gran sentido del humor. Él dijo, el único defecto de don Porfirio es que llegó a viejo. Efectivamente, si don Porfirio se muere en 1909 o incluso a principios de 1910 y no se reelige una última vez, tendríamos estatuas ecuestres y avenidas Porfirio Díaz en todo el país. Madero, que recurrió a la violencia, pero como realmente última instancia. Él hizo lo imposible para no recurrir a la violencia,
y tan pronto a la primera oportunidad paró el fuego. Y fue un hombre de diálogo, fue un hombre de pluralidad, y hay que recordar que él aprobó con entusiasmo y apoyó con entusiasmo la creación del Partido Católico Nacional. En su programa como candidato presidencial, había dicho que había que quitar de la Constitución mexicana las leyes de reforma porque correspondía a un momento histórico, eran leyes de guerra que después de los 30 años de conciliación porfiriana sobraban, no eran necesarias. Por desgracia, Madero fue asesinado, primero derribado por un golpe de Estado donde la traición tuvo un papel decisivo, y fue asesinado, lo que lanzó México en su tercera tragedia, porque la Revolución Mexicana entre 1910 y el asesinato de Madero había sido realmente muy poca cruente y casi para nada destructiva. La destrucción y el millón de muertos empiezan a partir de 1913. Agravado, claro, por la hambruna, por la gripe española. Cuando digo un millón de muertos, no sabemos cuántos murieron de hambre y cuántos murieron de la gripe española, pero hay un déficit demográfico de México de 1 millón. La consecuencia y la prolongación de esos años terribles es el conflicto religioso. Sobre el conflicto religioso no me voy a extender. Había empezado en 1914 y había durado hasta 1919, cuando y hay que reconocerlo, la sabiduría de Carranza no era para nada el rabioso anticlerical, los rabiosos anticlericales que lograron meter los artículos de combate en la nueva Constitución mexicana. Incluso cuando lo derroca otro golpe de Estado y lo asesinan, él estaba propugnando una reforma de la Constitución que hubiera evitado el conflicto religioso que empieza en 1925 y 26 y que se prolonga hasta 1938. Muy brevemente, cito a Luis González, que en una de sus amenas pláticas de café resumió así el conflicto religioso. Imagínense usted una familia mexicana, el padre borracho golpea a la madre y el hijo interviene para defender a su madre. El padre es el Estado mexicano, la madre es la iglesia y el hijo es el cristero. Los arreglos de 1929, que han sido muy discutidos después, muy discutidos tanto por los radicales anticlericales como por los católicos, muchos católicos, como no podían aceptar que la responsabilidad del Papa en la decisión de firmar los arreglos dejan en pie la ley porque el gobierno se compromete a no aplicarlos, no aplicar esos artículos y respetar, sí reconocerla oficialmente, pero respetar la personalidad de la Iglesia. Se aplican los arreglos un año, nada más, 1930. A partir de 1931 se dejan de aplicar, al grado de que en 1935 la situación en México es tan grave que la Sociedad de Naciones condena a 2 países por violación a la libertad religiosa, la Unión Soviética y México. Entre 1935 y 1938, el joven presidente Lázaro Cárdenas da el ejemplo o busca y termina por encontrar la clave del encuentro en la pluralidad. En eso, hay que decirlo, fue ayudado por la paciencia incansable y también la firmeza incansable
tanto del Papa de Roma como del episcopado mexicano y como de los católicos mexicanos. Al grado que un día Cárdenas, que personalmente, si no era ateo, era por lo menos agnóstico, dijo: me cansé de cerrar templos y de encontrarlos siempre abiertos y llenos, de aquí en adelante vamos a abrir escuelas. Pero ayudado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que necesitaba el apoyo para su reelección de los católicos norteamericanos, que el 90% de los católicos norteamericanos votaron Roosevelt, hay que saberlo. Roosevelt presionó a Cárdenas, lo apoyó en la caída y luego expulsión de Calles, y después en el desmantelamiento progresivo de todos los gobiernos locales caístas. De tal manera que eso tomó 3 años, pero a la hora simbólica de la nacionalización del petróleo, aprobado y apoyada por la Iglesia, pues podemos decir que ese día de marzo de 38, de la nacionalización del petróleo, y del famoso discurso del arzobispo de Guadalajara, después aprobado por todos los obispos, y diciendo que la Iglesia, que la colecta del domingo iba a ser para contribuir al pago de la expropiación petrolera, pues es un nuevo abrazo de Acatempa. Y la Iglesia Católica, a partir de ese momento, pudo salir de la clandestinidad y reconstruirse. Quiero terminar en ese momento importantísimo y muy positivo, que le dio la razón al Papa. El Papa le apostó a los arreglos y durante casi 10 años parecía que había perdido los arreglos. Y por eso los radicales mexicanos, que no podían creer que el Papa hubiese aprobado los arreglos, tuvieron que inventar la traición de los obispos, de los pobres 2 obispos, que para mí son casi mártires, el arzobispo de México, don Pascual Díaz, y el arzobispo de Morelia, el arzobispo de Michoacán, don Leopoldo Ruiz y Flores. Fueron acusados de traidores, de haber engañado al Papa. Incluso se dijo que eran masones infiltrados a la Iglesia Católica. En fin, cuentos chinos terribles. Pero quiero terminar en esa imagen de un abrazo virtual, porque no hubo el tal abrazo, pero como un nuevo abrazo de Acatempa. Unión, independencia, religión. En el momento presente, a la hora de la pandemia, de la crisis económica, hay que tomar en cuenta una realidad que nos rebasa a todos en el nivel individual y que no es solamente la de la salud y de la crisis económica que precedía a la pandemia y que se agrava con la pandemia, pero nuestra incertidumbre, confusión, angustia, se da en el marco de una crisis política que divide y enfrenta a los mexicanos. Y eso pone en cuestión el conjunto de la estructura social, así como los valores que fundamentan o fundamentaban nuestro México. ¿Es posible el diálogo? ¿Es posible el encuentro? Hay que ser 2 para un encuentro. Y en la pluralidad hay que aceptar al otro. El que detiene el poder político, por desgracia, no parece estar interesado en dialogar, y menos en buscar el encuentro cuando nos interpela y nos dice: es la hora de definirse o liberales o conservadores. Perdón, pero yo no soy ni liberal ni conservador. O como dijo alguna vez un gran filósofo polaco, que después de ser un brillante filósofo marxista, resultó ser un gran filósofo humanista y católico, Leszek Kolakowski, que se definía como socialista liberal conservador. Bueno, hemos criticado, yo he participado
de manera constante y consciente a criticar los errores de nuestro gobierno, tanto en política ambiental como en política energética, como en política cultural. Pero yo creo que el tiempo de la crítica ha terminado. Tenemos que presentar un programa, porque si no presentamos un programa audaz, nuevo, inventivo, la crítica lo único que hará es convencer más a la otra, digamos, a la otra mitad de los mexicanos. Hoy estamos en una sociedad casi dividida a la mitad. Entonces, pues los invito a soñar de manera creativa y a elaborar un programa con gente de talento. Mi generación, pues ya va de salida. Yo estoy dispuesto a apoyar, pero realmente le toca a los jóvenes, a los hombres de 20 a 50 años, les toca a ellos tomar la estafeta y trabajar a un programa generoso, un programa que nos dé esa famosa clave para el encuentro en la pluralidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora a un tiempo de preguntas. Les reitero, si me lo piden por el chat, por el momento solo hay una, entonces en lo que me van pidiendo la palabra algunos más, yo quiero plantearle un tema. Yo llevo 20 años viviendo en Sudamérica, y Argentina, Chile principalmente, y me ha permitido contrastar con la identidad mexicana. Usted hablaba de los griegos al inicio, que cambia el Estado, pero no cambia la identidad cultural de los griegos. Contrastando lo que yo he visto en Chile y Argentina, yo siendo mexicano, me parece que los mexicanos nos cuesta mucho autocontenernos. Los chilenos, cuando están a punto de llegar al conflicto, paran. Los argentinos también paran. En México, a lo mejor usted habrá oído la expresión del Rosario de Amozoc, que al final todo termina a grito y sombrerazo. Y usted acaba de hacer un recorrido en donde los periodos de encuentro muchas veces llegaron a la sangre y a la guerra civil. Mi pregunta es, en el escenario actual que vemos en México, que usted un poco citó en la responsabilidad política del gobernante, pero también yo veo en algunos tratos populares que hay como un resabio de romanticismo de la época cristiana, de volver a esa defensa religiosa, como si la guerra cristiana hubiera sido algo fantástico, incluso el movimiento de Frena. Desde su perspectiva, ¿no cree que estamos nuevamente caminando hacia justamente el conflicto? Espero que no. Espero que no. Usted mencionaba Chile. Pues Chile en 1970 entre 1970 y 73, en los breves años del presidente Salvador Allende, de la Unión Popular, Chile se dividió terriblemente. Ya sé que Chile, no podemos echarle la culpa a los chilenos del golpe de Estado. O sea, Chile no llegó a la guerra civil, efectivamente. El golpe de Estado fue el hecho de una minoría militar, en gran parte manipulado por la CIA y por Kissinger. Hoy en día en México no hay CIA, no hay Kissinger. Detrás de Allende también, o no de Allende, pero de algunos grupos en el seno de la Unión Popular, estaba Castro y elementos de los servicios de seguridad de Fidel Castro. En México espero que no haya ninguna de esas dos injerencias extranjeras secretas, manipuladoras, a saber, Estados Unidos y Cuba, o Venezuela de Maduro. Aunque Morena pertenezca al famoso foro de San Paulo, donde está Cuba y donde está Venezuela.
Sobre el entusiasmo romántico de jóvenes que usted menciona, debo confesar que no estoy en contacto. No estoy en contacto con ese mundo, así que espero que no exista ese peligro. Tiene la palabra Monseñor Carlos Samaniego y después Mauricio Limón. Agradezco mucho la conferencia de Jan y quisiera comentar que ciertamente, aunque México se ha forjado entre 1910 y 1940, pienso que su religiosidad siempre ha sido parte ya de su conciencia e identidad, que ha sido una línea de fondo que, como un bajo continuo que ha estado presente permanentemente, y queriendo mirar así con profundidad la historia, ahora que nos ha dicho esta palabra, ¿verdad? También geográfica, esa historia política, no necesariamente desde los gobiernos. Pienso que podemos encontrar elementos en el acontecimiento guadalupano para seguir construyendo esta sociedad en continuidad. Y estos elementos que yo veo en el acontecimiento guadalupano, pues son la cercanía de la Virgen de Guadalupe y en un mundo en que cada vez estamos más separados. También el respeto, incluso la veneración hacia la persona, respetando su dignidad, o el presentarse mestiza, inculturada, con un lenguaje simbólico que tiene que decir mucho a las personas que está evangelizando. Pienso que hoy día podemos edificar una sociedad en plena pandemia o pospandemia con estos elementos pedagógicos y colaborar con la edificación de un México en este proyecto que nos decía por elaborar. Pienso que estos elementos pueden ayudar no solo en el ámbito de evangelización, sino también en el plano social. Claro que sí, y creo que también podemos buscar inspiración en la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que los compañeros del INDOSOC deberían participar a un grupo de reflexión donde haya economistas, sociólogos, sobre, digamos, la ayuda misteriosa siempre que puede dar la guadalupana. No puedo opinar. Estoy viendo que México entra con cierto retraso si uno lo compara a Argentina y Chile, y con cierto retraso si uno lo compara con Europa, lo que a veces podemos llamar la vieja Europa, un fenómeno de descristianización, o si no les gusta la palabra, de postcristianización, que se acabó. En Francia las iglesias están vacías. En 50 años. Cuando yo era chico, y todavía cuando a mis 20 años, los templos estaban llenos. Creo que el 90% de los franceses se declaraban católicos. Muchos no practicaban, pero muchos practicaban. Hoy en día la práctica que se define por la asistencia a la misa cada domingo durante el año es de 6% en Francia. En México no tengo cifras, pero estoy seguro que entramos en esa fase. Me dirán que en el Evangelio Cristo habla de la pequeña Grey y que cuando regresará el Hijo del Hombre encontrará la fe. Es una pregunta, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro de la fuerza del sentimiento religioso para ayudarnos en ese momento. Yo creo que casi sería al revés, que si logramos armar un buen programa
para pacificar nuestra sociedad y para lograr un encuentro en la pluralidad, a lo mejor sí se podría entonces fortalecer o reconstruir una sociedad cristiana. Porque me asombra, no acabo de entender, hace más de 20 años que estoy asombrado y espantado por la crueldad abominable de la violencia en México. Eso de exterminar familias enteras. Nos dicen, bueno, es entre sicarios. Bueno, pero ¿por qué matan a la esposa y hasta el último de los bebés de pecho y a los perros que están en la casa, al perrito de la niña? Digamos, por más terrible que haya sido la represión a la hora de la cristiada, hay algunos casos horripilantes de cabezas cortadas y de nada que ver con nada que ver con lo que estamos. Hay unos monstruos en la Revolución Mexicana que se llaman Mano Negra o Inés Chávez García, pero son realmente excepcionales y la gente era el diablo. Era el diablo. A ver, el culto de la Santa Muerte, ¿cómo es posible en un país cristiano? ¿Qué pasó? No puedo decir más. Gracias, Jan. Mauricio. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Comentó que México tiene o es una de las naciones o la nación con mayor conciencia de identidad nacional, la de mayor fuerza en todo América. ¿Podría darnos algunas características de esa identidad que son que la hacen la más fuerte de todo América? Los símbolos patrios en México, fuera de México, la bandera, el himno nacional, el 16 de septiembre, el grito, son símbolos. Cuando yo era chico, Francia tenía los mismos. Desaparecieron. En Francia, ver banderas en la calle, en las casas, es excepcional. Ahora la bandera nacional está en el frontón de las alcaldías, pero por imposición del gobierno central. Porque hace 15 años un secretario de gobernación se dio cuenta que ya no había banderas en Francia. De la misma manera que nadie sabe cantar la marsellesa. Y los desfiles militares y todas esas cosas prácticamente desaparecieron. No digo que los franceses hayan dejado de ser franceses, pero digamos, cuando empiezan a perder su fuerza, su impacto, los símbolos, yo creo muchísimo en los símbolos, es grave. Y México, yo he visto en Nueva York la fuerza de la identidad nacional de los mexicanos, que al mismo tiempo pueden ser perfectamente leal con la sociedad que los acoge y que les ha dado los papeles y la nacionalidad. Pero al mismo tiempo, digamos, y cuando yo veo, a ver, ¿cuál es el futuro de Canadá con el problema de Quebec, de los quebequenses que quieren defender su idioma francés, su cultura? Bueno, Quebec es un caso impresionante de una nación, pequeña nación, ultracatólica, que en 2 generaciones desapareció. En Quebec no saben qué hacer de los templos católicos. Miles de templos católicos que están cerrados, que venden, que transforman en garage, o cuando mucho en galería de arte o sala de concierto, cuando les va bien. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Quizá fueron demasiado católicos, tan católicos que a sus nietos les dio no sé cómo se llama eso, un vómito, un problema, una psicosis,
que no pueden soportar. No vayas a mencionar religión. Actualmente el gobierno de Quebec está adoptando leyes jacobinas de modelo francés, de prohibición. Teóricamente es contra el fanatismo islámico, en realidad no, es contra todas las religiones. Un alumno no puede llevar una crucecita, o si es protestante, la palomita, que es el símbolo de los protestantes, y el judío no puede llevar la Mogen David, la cruz de David, en nombre de la laicidad. ¿Qué ha pasado con la sociedad de Quebec? Entonces, como decía el dicho, que cuando ves que le cortan la barba a tu vecino, ponte tu barba a remojar. México debe pensar que no va a ser siempre el México católico que conocemos. Y entonces, esa parte del cemento que congrega la nacionalidad, pues al desaparecer, bueno, pues ya veremos. El pegue, el éxito de los evangélicos, que muchas cosas son admirables, de solidaridad, de normas éticas. Yo entiendo perfectamente que las madres de familia en México, mujeres del pueblo, empujen el esposo a entrar en una iglesia evangélica porque va a dejar el alcohol, va a dejar de pegar a su esposa, de violar a su esposa o a su hija, y ya no va a haber San Lunes. El sábado a las 2 de la tarde va a entregar el dinero a la esposa. Entonces, digamos, hay que verlo de manera positiva y constructiva. Digamos, si la Iglesia Católica, cuando digo la Iglesia no habla del clero, hablo de nosotros. Si los católicos pudiesen vivir como los evangélicos, no cundiría no solamente entre los mexicanos en Estados Unidos, sino en México. No cundiría como está cundiendo las iglesias evangélicas. No digo que el mexicano evangélico deje de ser mexicano, pero ciertamente el elemento que congrega y que une, que es la Virgen de Guadalupe, porque eso también lo vi en Estados Unidos. Bueno, la guadalupana para los evangélicos, no, eso no. O sea, eso es abominable, es idolatría. Esos son los católicos, ¿no? Los papistas, como dicen. Bien, doctor, para no abusar de su tiempo, si le parece 3 preguntas finales. Me ha pedido moción Héctor Pérez privilegiar a los laicos. Entonces los 3 finales serían Margarita Zavala, será Ana Ibarra y Monseñor Héctor Luis Morales. Serían las últimas 3 preguntas. Margarita. Doctor, muchísimas gracias. Primero darle las gracias por el gran mexicano que es, por el rescate de la memoria que ha tenido para nuestro país. Y bueno, son en relación a 2 cosas, particularmente desde una visión en términos de vida política. Uno tiene que ver con la identidad nacional. Hasta dónde interviene el Estado, hasta dónde interviene el Estado para definir lo que es identidad nacional. Lo digo también con una enorme preocupación por lo que a mí me tocó de chica vivir una historia oficial definida desde el Estado y que justificaba el régimen político. Pero bueno, hasta ¿cuál es su parecer para esta nueva etapa del país? Lo digo porque se trata de un seminario pues lleno de liderazgos políticos o de gente que estamos trabajando en la política. Y el otro tema que para mí me parece muy importante por lo que me tocó vivir en nuestro país es la transición democrática. Hoy, si es realmente una causa, que creo que lo es, para rescatar en la vida del país en términos de la pluralidad y pues de ese encuentro que tenemos que
trabajar todos, especialmente que estamos en un seminario como este, en favor de México. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, querida amiga. Bueno, el Estado en todos los países del mundo define los programas escolares. Y en la definición de los programas escolares vemos a lo largo del tiempo cómo precisamente define o contribuye a definir o consolida la identidad nacional. Y por cierto, me llama la atención que eso en Francia ha desaparecido por completo. Prácticamente ya no se enseña la historia patria a los niños. Yo no estoy a favor de la historia de bronce, pero yo creo que a los niños de escuela primaria, creo que fue Piaget quien dijo a los 7 años, que curiosamente coincide con lo que la Iglesia consideraba tradicionalmente la edad de razón de la primera comunión. Piaget dice a los 7 años el niño ya se identifica nacionalmente, a una bandera, a un territorio, a un himno nacional. No forzosamente a un idioma, porque el niño suizo se identifica a Suiza y puede hablar italiano, alemán o francés, ¿no? Yo creo que eso va a seguir. Yo creo que la escuela primaria debe ayudar a enseñar a los niños una identidad nacional, pero una identidad nacional que no debe ser chauvina, con un enemigo hereditario, etcétera, etcétera, ¿no? El malvado gachupín o el malvado gringo o el odioso alemán, en el caso de los franceses. Y luego ya en secundaria y en la prepa, entonces ya pasar a la historia universal y al pluralismo y al diálogo y a la apertura cultural. Pero bueno, eso es un poco ideal porque la realidad es que en secundaria y en prepa la enseñanza de la historia es muy tradicional y muy aburrida. Hace que al terminar la prepa la mayoría de los estudiantes o no saben nada de historia y que bueno, porque no vale la pena lo que hubieran aprendido, o abominan de la historia y la descubren después en la universidad o en el cine o en la literatura. En cuanto a la transición democrática, yo considero que ha sido un hermoso, tenaz esfuerzo de varias generaciones de mexicanos. Podríamos remontar a la fundación del Partido Acción Nacional por Manuel Gómez Morín, y habría que regresar a las fuentes, ¿no? para recuperar esa inspiración de juventud, de frescura, de sinceridad. Sí, realmente la transición democrática arranca a fines de los años de Echeverría y para bien o para mal, don Jesús Reyes Heroles tuvo un papel absolutamente decisivo para convencer a la guerrilla de izquierda de dejar las armas, darle prueba de que políticamente podía lograr algo. Y de eso nos beneficiamos todos. No solamente la guerrilla de izquierda, no solamente el Partido Comunista, no solamente el pequeño partido heredero de los sinarquistas de aquel entonces, del Partido del Gallito, sino todos. Y hoy en día valdría la pena que algún especialista, y los hay, retomara para señalar lo importante y lo positivo que han sido todas las conquistas y la construcción de los diversos, si no contrapoderes, digamos, los poderes autónomos que frenaban y poco a poco ponían fin al famoso poder absoluto del Tlatoani y del partido único, la famosa dictadura perfecta porque dictadura invisible. Se nos olvida todo lo que se ganó entre 1975 y pues 2016, porque las últimas conquistas son muy recientes. Vamos con Ana Ibarra.
Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo quería hablar un poquito sobre la mujer mexicana y entonces me hago la pregunta, en la entrada de esta pluralidad de este México moderno que nos está exponiendo, ¿cómo estaba la mujer mexicana? Por ejemplo, en el caso de la educación, en el tiempo de la revolución y la clase media, de estas mujeres que lucharon por tener entrada a las profesiones liberales, ¿cómo estaba la iglesia influenciando este retraso, inclusive en el sufragio? ¿Cómo ha sido esta transición hoy y cómo hoy podemos buscar esta identidad de esta mujer mexicana? Y como dice usted, hay que plantear un programa, en lugar de estar criticando cómo esta relación de la iglesia y la mujer de hoy. Mire, hay que distinguir entre lo inmediatamente visible y lo profundo que no es forzosamente visible. Entonces, inmediatamente uno ve que la mujer mexicana, hasta muy recientemente, prácticamente es una menor de edad que no tiene derechos políticos. Hay que esperar el presidente Ruiz Cortines, que le da el derecho de voto a la mujer, contra la opinión de su partido y de la izquierda mexicana, que tenía el pavor, decía, no hay que dar el voto a la mujer mexicana porque la mujer la controla el sacerdote, la controla el cura, y entonces va a dar la victoria al PAN. En Francia hubo el mismo discurso en los años 30 y no se le dio el voto a la mujer. Fue el general de Gaulle que la liberación, yo no diría que manu militari, pero casi de manera despótica, también contra la opinión de los partidos políticos, le dio el voto a la mujer. Y de manera interesante no pasó lo que temían los de izquierda. El voto de la mujer, digamos, en realidad no fue muy diferente. No hay un voto de género, ¿sí? El papel histórico de la mujer en México, bueno, como en todas las sociedades, es absolutamente fundamental. Tomaré dos ejemplos nada más, muy diferentes. El papel esencial de las maestras en la educación primaria desde el Porfiriato y en la primera mitad del siglo XX. Y el otro ejemplo que tomé conciencia de esto, yo ya tenía como 2 años de investigar la cristiada, pero no había caído al 20. Fue Juan Rulfo, en una larguísima discusión memorable donde él me enseñó muchísimo sobre la cristiada porque él la vivió en su infancia. Hay que saber que en su familia se vivía el drama del tío militar que buscaba para matarlo al tío sacerdote. Y Juan Rulfo me dijo, si no entiendes a la mujer mexicana, no entiendes a la cristiada. Sin la mujer no hay cristiada. Fue la mujer que dijo al hombre, que convenció al hombre, que demostró al hombre que había un momento en que ya no se podía tolerar nada. Y las madres, las esposas, las novias, las hermanas mandaron sus esposos, sus hijos, sus novios, sus hermanos a la guerra y a veces a la muerte. Ahora, el papel de la iglesia, en el caso de México, hoy en día no les sabría decir exactamente. Históricamente les remito a la lectura de un gran libro de un grandísimo historiador francés, que en paz descanse, Georges Duby. El Fondo de Cultura publicó en 2 tomos obras selectas de Georges Duby. La selección la hizo Beatriz Rojas. Y Georges Duby tiene un libro fabuloso que se llama El caballero, el sacerdote y la mujer.
donde demuestra que en gran parte el anticlericalismo de los hombres en los países católicos europeos se debe a una rivalidad entre dos hombres, el sacerdote y el caballero. Lo argumenta y lo desarrolla para la época de la Edad Media feudal, y entonces habla del caballero en el sentido del señor en armas, pero al final lo generaliza los hombres, y yo recuerdo muy bien haber leído en los debates del Congreso Constituyente que le dedica casi la tercera parte del diario de los debates al tema de la religión y a los ataques de los anticlericales. Y no recuerdo si fue Mújica o alguno de los anticlericales dice: hay que suprimir, hay que quemar todos los confesionarios, porque a través de ese mueble abominable, el cura controla a las mujeres y controla a la vida sexual de las parejas. Bueno, hay algo de cierto en eso, pero en el sentido que señala Duby, de que hubo una alianza entre la iglesia y la mujer que benefició tanto a la mujer como al hombre. Escuchando a Duby, yo entendí la tesis totalmente equivocada, según la cual Sor Juana fue una víctima encerrada en el claustro. Para Sor Juana fue una liberación que le dio toda la posibilidad de su actividad literaria y filosófica creadora. En lugar de ser una esposa esclava del metate, golpeada por un esposo violento, todo esto, para muchas mujeres entrar al convento era una liberación. Y eso todavía, hasta hace muy poco en México. Hace unos 20 años, una joven estudiante de Aguascalientes hizo una buenísima tesis de maestría de historia antropológica, entrevistando a jóvenes monjas en Aguascalientes para entender el porqué de su vocación. Y yo recuerdo el testimonio lleno de sentido de humor de una monja que dice: bueno, yo dormí por la primera vez en una cama individual a los 15 años cuando entré al convento como novicia. Hasta ahora dormía en un petate entre mis hermanos, mis papás, y luego dice, y ahora, bueno, yo no tengo que vivir lo que vivió mi mamá, que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para moler el maíz, para que cuando los hombres, mis hermanos y mi papá se levantaran, y cuando regresaba en la noche, a quitarle sus botas y a lavar su ropa y a conseguirle su cigarro y todo eso. Dice: yo tengo un esposo, y enseñaba su anillo de monja que ya había hecho sus votos. Yo tengo un esposo, y miraba el cielo, que no me da ninguna lata. Me dirán que son argumentos muy materiales y para nada metafísicos, pero eso es muy importante. Que haya una parte negativa, y no me meto, porque la verdad son temas que me rebasan, no teológicamente, sino sociológicamente, de la eventual ordenación sacerdotal de las mujeres, como se da en varias iglesias protestantes, incluso anglicanas. No cabe duda que el elemento masculino de la iglesia ha compartido los valores machistas de nuestras sociedades. Y muchas veces han considerado las monjitas, por ejemplo, que atienden las casas de sacerdotes, pues como sirvientas, y sí reconocer todos sus grandes méritos. Invoco otra vez el pasado de la historia. Una Santa Teresa, una Catalina de Siena,
que regañaba por parejo a papas y reyes y les reclamaba, ¿y en qué tono? Y les tenían miedo y les tomaban en cuenta. Yo creo que es una cuestión de equilibrio. Yo estoy a favor de la igualdad total y de la lucha de las mujeres para que en el seno de la Iglesia se les reconozca su lugar. Sobre el tema que evoqué del eventual sacerdocio femenino, ahí sí no puedo opinar. Gracias, doctor. La última pregunta de Monseñor Héctor Luis Morales. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su presentación. He estado siguiéndola con atención y sobre todo a raíz de este curso que estamos tomando, también se ha venido haciendo muy sólida la idea de que aún en el grupo de los 12 hubo discusión por quién sería el primero, ¿verdad? Y Jesús llega en un momento también en la sociedad en que está un gran imperio y que se organizan guerrillas para quererlo derrocar. Y él precisamente hace todo lo contrario, se pone al servicio del hombre. Y en esto se lo he dicho a veces a los jóvenes, nadie se ha peleado por una escoba, nadie se ha peleado por un trapeador para servir. ¿Qué tan posible es lo que el Santo Padre ha estado proponiendo como cultura del encuentro al entender precisamente el poder como servicio? Esto yo lo vería como un programa que se puede presentar y tiene vigencia por todo el tiempo porque está de por medio el servir al ser humano. Y el ser humano siempre estará abierto. Aquí nos lo acaban de presentar también a los obispos en México, como los primeros evangelizadores, al no conocer la lengua de quienes vivían aquí en estas tierras, ellos se pusieron a servirlos, enseñándoles pues todas las artes, todos los oficios en un primer momento, y eso sirvió como encuentro entre las culturas y precisamente la aceptación de ellos. Jesús busca el servicio al hombre para posteriormente sí llevarlo al encuentro con Dios. ¿Qué posibilidad sería de que pudiéramos tener un programa en ese sentido? Pues sería hermosísimo. Sería hermosísimo, pero digamos, el hombre está hecho, cuando digo el hombre me incluyo, está hecho de un material hermoso, pero en el cual también hay impurezas, o como en una, digamos, una pieza metálica de muy buena calidad, pero hay una paja, se metió una burbuja que puede fragilizar la pieza y se puede romper, y no se ve porque está adentro, ¿no? De tal manera que hay que ser un poco cínico y saber que puede haber excelentes servidores públicos que lo hacen por malas razones, de ambición personal, de vanidad, y entonces no hay que descartarlos. Yo diría más bien por sus frutos los reconocerán. Entonces, el ideal que usted propone sería hermosísimo. Y sí, sería bueno tener a la entrada de todas las oficinas públicas un letrero que dijera, bueno, digamos, la firma de Morelos, el siervo de la nación. Pero pasará de ser un ideal, no sé. Volviendo a mi preocupación y haciendo mi mea culpa de haberme limitado a criticar en lugar de proponer o de programar, pues yo creo que como intelectuales, con alguna responsabilidad frente a la opinión pública, deberíamos proponer soluciones
soluciones a los desafíos de la sociedad, de la economía, de la salud, de la seguridad, del medio ambiente. Es decir, partir de los problemas de nuestra sociedad, pero para encontrar respuestas, contestaciones, que sería finalmente la manera de aplicar lo que usted dice, servir, ¿no? Servir. Porque criticar, pues, sí es una reacción de defensa, muy justificada el asunto de la liquidación de los fideicomisos, y no estoy pensando solamente en mi casa, de los 26 centros públicos de investigación de CONACYT. Mucho más grave es lo del Fonden, lo del fideicomiso de la salud, de salubridad. Toda la crítica es indispensable, pero no debemos limitarnos a la crítica, porque si no, no vamos a servir. Pero estoy de acuerdo con usted que habría que recordar la idea de servicio. Y como maestro, decirles a los estudiantes, no solamente empujarlos al éxito, picándoles con las espuelas, de tienen que ser los mejores, aquí es una institución de excelencia, si no caminas, te mueres, así como el himno de los Marines norteamericanos, ¿no? Sino decirle, y eso no va a hacer para que tú logres el premio, quién sabe qué, o seas secretario de Hacienda. Sí, para que seas un secretario de Hacienda capaz de servir al pueblo. Yo lo tomaría como, o sea, la sugestión de usted lo tomaría como autocrítica para mi enseñanza, y lo apuntaré. Muchas gracias por su atención. Doctor, para terminar, le doy la palabra a Monseñor Héctor Pérez, que va a hacer una oración y agradecerle, pero aprovechando que hay muchos jóvenes tomando este seminario, bibliografía, autores que nos recomiende. Yo ya anoté aquí a George Duby, usted habló de Luis González. ¿Hay algunos autores contemporáneos que nos ayuden para poder entender más la realidad que nos toca vivir? ¿O bibliografía que nos recomiende? Un autor francés acaba de publicar, pero ya está traducido al español. Él se llama Pierre, P-I-E-R-E, Rosan Vallon, R-O-S-A-N, V chica, A-L-L-O-N. Y el título exacto en español no lo recuerdo, es algo como Sociología del Populismo, y es sobre precisamente el fenómeno actual del populismo. Es un libro totalmente de actualidad, porque abraza el fenómeno en su dimensión mundial, no solamente el caso norteamericano, no. Y es un pensador, digamos, ya de tener como 60, 65 años, político muy profundo, que no se puede clasificar ideológicamente porque no pertenece a familia política. Yo diría gente buena, en punto. Conecto. Pues muchísimas gracias, doctor Jan Meyer. En verdad ha sido un gozo escucharlo. Agradezco mucho no solamente los datos históricos, sino sobre todo la reflexión histórica que hace sobre nuestro país, que nos ilumina muchísimo y nos compromete más a seguir en este camino de crecimiento, de seguir avanzando en este México más justo y libre para todos. Yo creo que una cosa es que Dios nos da dones muy interesantes, pero otra cosa es ponerlos a trabajar. Y eso es lo que yo quisiera agradecerle. Dios le dio el don de la inteligencia y de la capacidad de análisis y de síntesis, pero usted verdaderamente los ha puesto a trabajar y ha dado muchísimos frutos de esos dones que recibió de Dios, y por eso se lo agradecemos a usted especialmente. Y pues damos gracias por este momento de encuentro y pedimos por los frutos de él, encomendándonos a Dios y encomendando su vida, su familia, también su salud y su paz en el corazón en esta mañana. Bueno, en esta tarde para usted.
Nos lo hacemos poniéndonos con la oración que, para mí, la oración más perfecta, que es la oración que Cristo mismo nos enseñó y en la cual reconocemos a Dios como nuestro Padre y Creador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor de la vida, que es lo mejor que podemos regalarle a quienes amamos y a quienes agradecemos sus vidas, descienda sobre ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doctor, muchísimas gracias por este momento. Fue en verdad un momento muy rico y esperemos que podamos dar muchos frutos de ello. Dios le bendiga. Muchas gracias.